Muy buenas tardes, por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, licenciada Mayra Alejandra Barajas Sánchez, con datos de identificación y localización previamente establecidos ante este tribunal. Buenas tardes, soy licenciada Lizania Quesada Ávila, con datos de identificación y localización previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. Por la defensa. Buenas tardes, su señoría, la licenciada Heidi Milagros Acosta Rodelo, representante legal del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, con datos de identificación y localización previamente registrados ante este juzgado. Licenciada Elizabeth Ceniceros Peñuelas, representante legal de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, con datos de identificación previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. Le concedo el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público para que solicite lo que corresponda. Su señoría, solicito autorización para ponerme de pie. Autorización concedida. Su señoría, con fundamento en el artículo 313 y en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso del hoy imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz por su posible intervención en la comisión del hecho delictuoso que la ley señala como secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, y en el artículo 10, fracción primera, inciso B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en agravio de la víctima Patricia Alexandra Venegas Cruz. Por lo anterior, me permito exponer los antecedentes de la investigación, de los cuales se desprenden datos suficientes de que se ha cometido un hecho y que existe la probabilidad de que Carlos Atanasio Puentes Ruiz lo haya cometido, toda vez que existe la declaración de la víctima Patricia Venegas Cruz, así como la de Martín Estrada Casas Contreras, mismas que coinciden al establecer que en fecha 22 de mayo de 2012, alrededor de la 1:10, la víctima Patricia Alexandra Venegas Cruz, misma que contaba con 2 meses de embarazo, y su esposo, Martín Estrada Casas Contreras, se trasladaban a bordo de su vehículo Mazda Sagi color guinda con placas FGG 890. Estos provenían de una reunión familiar que se había llevado a cabo en el domicilio de la hermana de la víctima, Angélica Venegas. Posteriormente, el esposo de la víctima condujo con dirección al norte con destino a su casa. Al avanzar unas cuadras sobre la calle Carrera 9, número 42-17, un vehículo tipo camioneta de color gris sin placas ni modelo identificado le cerró el paso, bajándose 2 hombres, los cuales hoy se han identificados con el nombre de Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños, siendo este último quien encañonó al esposo de la víctima con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Enrique Pimiento apuntaba con su arma a Martín Estrada Casas, mientras Carlos Puentes forzaba a la víctima a subirse a la camioneta. El esposo de la víctima puso resistencia y uno de estos detonó el arma al aire en 2 ocasiones. Este hecho intimidó a la víctima, quien para proteger a su esposo sube a la camioneta, le cubren la cabeza y le aplican una inyección en el brazo derecho. De inmediato queda dormida y cuando despierta se encuentra en una habitación oscura. También existe la declaración del señor Gilberto Lemos Girardot, quien refiere ser trabajador nocturno del edificio Torres de Cádiz, mismo que se encuentra ubicado frente al lugar donde ocurrieron los hechos. El señor Girardot dice que la madrugada del 22 de mayo vio una camioneta gris atravesada frente a un carro color guinda. También que vio a una mujer que fue subida a la fuerza a la camioneta. Refiere que escuchó 2 disparos y que en el sitio se quedó solamente un señor, que se dirigió a la portería del edificio y que le solicitó ayuda para llamar a la policía. Asimismo, el teniente de la Policía Federal Armando Buitrago, quien es encargado de la investigación, encontró en el vehículo Mazda Sagi una huella latente, misma que la Dirección General de Servicios Periciales determinó que corresponde a Carlos Puentes. Al continuar con la observación del lugar de los hechos, encontraron 2 casquillos. El ofendido le autorizó al teniente Armando Buitrago que se grabaran las llamadas entrantes al número fijo de su casa. Producto de esa labor se grabaron 2 llamadas entrantes el día 5 de junio de 2012. En la primera llamada le mencionaban a no te hagas pendejo, ya perdimos la paciencia y si tú sigues con este juego, vamos a matar a tu esposa y a tu hijo. Posteriormente le exigían la suma de $1 millón a cambio de la liberación de su esposa. En la segunda llamada le mencionan, esto no es un juego, ponte mosca si no quieres estar de luto. Se determinó que dichas llamadas procedían del número 316-225-0097 y que este número corresponde a Carlos Atanasio Puentes Ruiz. El 7 de junio de 2012 se ejecutó una orden de cateo en el domicilio ubicado en calle 1, número 7-15
logrando detener a Enrique Pimiento, quien se encontraba cuidando a la víctima, la cual estaba en una habitación oscura del segundo piso. Enrique Pimiento portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, arma que coincide con el calibre y los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, y en su declaración refiere que dicha arma pertenece a Carlos Puentes Ruiz. En la casa se encontró un celular Nokia 1120 con el número antes referido, mismo que Carlos Puentes en su declaración reconoce ser el propietario. Tras analizar el celular se encontró en el registro de números marcados el de la casa de la víctima. El día 17 de junio de 2012, tras una detención urgente, se logra asegurar a Carlos Puentes en la terminal de autobuses de la ciudad de Querétaro. En su poder le fue encontrada una pistola 9 milímetros y una agenda de teléfonos en el que aparece el número telefónico del señor Martín Estrada Casas Contreras. Con lo anteriormente expuesto, esta fiscalía considera que existen datos de pruebas suficientes para establecer la probable intervención de Carlos Anastasio Puentes Ruiz y que dichos datos de prueba son idóneos y pertinentes, pues se configura el elemento objetivo que es la privación de la libertad, así como el elemento subjetivo, la intención de obtener un beneficio, en este caso la suma de 1 millón de pesos a cambio de la liberación de la víctima. Asimismo, se considera que es un delito agravado, pues se lleva a cabo en grupo de 2 o más personas, se realiza con violencia y la víctima se encuentra en un estado de gravidez. Estos hechos delictuosos fueron realizados a manera dolosa, pues Carlos Atanasio Puentes Ruiz conocía las consecuencias de sus actos y aún así lo realizó. Es por ello que esta fiscalía reitera su solicitud de que se vincule a proceso a Carlos Atanasio Puentes Ruiz por los hechos narrados anteriormente. Es cuanto. Muchas gracias. En atención a lo expuesto por el agente del Ministerio Público, le pregunto a la defensa, ¿desea hacer alguna manifestación? Sí, su señoría, le pido autorización para ponerme de pie. Autorización concedida. Gracias. De conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito la no vinculación a proceso de lo imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que la Fiscalía no acredita los elementos del tipo de secuestro que se señalan en el artículo 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, porque no existe prueba suficiente de que mi cliente se encontraba el día 22 de mayo del 2012 alrededor de la 1:10 de la madrugada en las inmediaciones de la calle 9, 42-17, lugar donde ocurrieron los supuestos hechos. Pues en primer lugar, el dueño del taller Eduardo Santos en una entrevista declaró que el día 22 de mayo Carlos Anastasio Puentes Ruiz entró a laborar desde las 10 p.m. al taller mecánico de nombre Automotor Limitada para reemplazar a su compañero de trabajo, Enrique Pimiento Gómez Bolaños, y aclarar que aparece el registro de mi cliente cada 2 horas ese día. Por lo tanto, queda demostrado que no pudo ser partícipe de los hechos que la Fiscalía quiere atribuirle. Incluso su señoría, en su misma declaración emitida, menciona que es un hombre trabajador, honrado y puntual. En segundo lugar, es importante señalar que de la carpeta de investigación se desprende que el día 19 de junio del 2012, el ofendido Martín Estrada Casas Contreras y la víctima de nombre Patricia Alexandra Venegas Cruz fueron acompañados por el investigador Buitrago a la estación del Ministerio Público para llevar a cabo una diligencia de confrontación donde se les puso al frente a 5 personas, entre ellos mi cliente, arrojando que la víctima y el ofendido nunca lo pudieron identificar en el lugar de los hechos. Esto demuestra, su señoría, que no existe un señalamiento directo en contra de mi cliente Carlos Atanasio Puentes Ruiz, porque incluso el único testigo presencial, el celador de nombre Lorenzo Gilberto Lemus Gigardor, tampoco lo relacionó en el lugar de los hechos. Por lo que considero que la Fiscalía no acredita los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no existe ni certeza ni la probabilidad de que el imputado haya participado y estado presente el día, hora y lugar en que sucedieron los hechos. En tercer lugar, su señoría, el único dato e indicio por el cual se sustenta la comisión del delito y la probable participación de mi cliente es una huella dactilar mencionada por la Fiscalía, pero otro dato que obra en la carpeta de investigación refiere que el ofendido Martín Estrada Casas Contreras se encontraba días antes en el taller Automotor Limitada, donde llevó su vehículo a un servicio de cambio de aceite, donde mi propio cliente de manera personal lo atendió y le realizó dicho servicio.
proporcionándole su número de teléfono. Es por eso, su señoría, que Carlos Atanasio lo tenía registrado en su libreta, por lo que pone en duda que esa huella fue puesta el día en que sucedieron los hechos. De conformidad con el artículo 19 constitucional, no existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión de delito. En cuarto lugar, aunado a que esta defensa cuestiona la credibilidad del oficial Armando Buitrago porque no acredita tener los estudios de pericial en el área de dactiloscopía, por lo tanto su señoría no pudo recolectar ninguna huella dactilar, situación que sucedió en los presentes hechos que hoy en día se investigan. Lo anterior se robustece que la Procuraduría General de Justicia lo sancionó por ser negligente al momento de la recolección de huellas en una investigación. En quinto lugar, esta defensa, además, integró a la carpeta de investigación una certificación de Movistar realizada por mi cliente del día 3 de junio del 2012, donde hace referencia a la pérdida de su teléfono celular, por lo que las llamadas realizadas al ofendido el 5 de junio no pudieron haber sido realizadas por mi cliente, ya que esa llamada que realizó su hermana, de nombre Marcela Puentes, la Fiscalía nunca acreditó a qué número llamó. Por otra parte, su señoría, el 23 de junio del 2012, a la 1:30 de la madrugada, se realizó un registro fotográfico por la investigadora María Alejandra Jaramillo, donde se trasladó al lugar de los hechos, tomando fotografías panorámicas de alta resolución, donde claramente se muestra una excelente visibilidad de luz, ya que el ofendido y la víctima podían haber visto con clara exactitud el rostro de los supuestos secuestradores. Finalmente, su señoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en su jurisprudencia con número de referencia 2013-273 que la Fiscalía tiene la obligación de demostrar la probable participación o la comisión del delito. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se ha podido demostrar que mi cliente fuera partícipe del hecho ocurrido del día 22 de mayo del 2012, por lo que considero la no vinculación a proceso de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Muchas gracias, defensora. Le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que solicite lo que corresponda. Gracias, su señoría. Solicito autorización para ponerme de pie. Adelante. Gracias. Esta representación solicita, de conformidad con el artículo 153 y 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva a Carlos Atanasio Puentes Ruiz, porque es necesario brindar protección a la víctima Patricia Alexandra Venegas Cruz y a su esposo Martín Estrada Casas Contreras. Y siendo que el imputado intentó darse la fuga, se acredita el temor de la Fiscalía para asegurar su comparecencia al procedimiento. La medida cautelar solicitada a su señoría es idónea porque cumple con los requisitos de excepcionalidad establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues tal como lo determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su criterio sostenido con número de referencia 20.177.02, basta con que se satisfaga una sola de las causas de procedencia que establece dicho precepto. Y en el caso que nos ocupa, primero, no es posible asegurar la comparecencia del imputado al procedimiento, porque existe peligro de sustracción, pues el 17 de junio de 2012, el Ministerio Público se vio en la necesidad de ordenar la detención urgente del imputado a la luz de los artículos 131 y 150 de la Ley Adjetiva, al ser informados por el Instituto de Investigación Criminal que se encontraba en la estación de autobuses de la ciudad con rumbo hacia Chichimequillas, lo que demuestra su intención de evitar la substanciación del procedimiento, posiblemente al enterarse que su probable copartícipe en la comisión del delito había sido detenido. En segundo lugar, el imputado ha sido sentenciado por la comisión de un delito doloso, tal como se desprende de la investigación realizada por los agentes de la Policía Ministerial que obra la carpeta de investigación en el informe ejecutivo de fecha 23 de mayo de 2012, se establece que el imputado tiene antecedentes penales por el delito de fraude. Aunado a ello, en términos del artículo 168, fracción primera, segunda y tercera, debe considerarse que la Ley General para sancionar y prevenir los delitos en materia de secuestro establece en su artículo 10, fracción primera, inciso F,
una pena máxima de hasta 90 años de prisión cuando la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Y siendo que el imputado ha demostrado una conducta tendiente a evitar el desarrollo del procedimiento, queda demostrado a todas luces que el tener un domicilio fijo en Querétaro no lo sujeta a esta ciudad. Por otro lado, su señoría, existe un tercero que participó en la comisión del delito, el cual no ha podido ser identificado por la Fiscalía. Y en términos del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación considera que de dejarse en libertad al imputado existe la posibilidad de reorganización para atentar contra la integridad y seguridad de la víctima, el ofendido y el único testigo presencial de los hechos. Finalmente, la medida solicitada a su señoría es proporcional en términos del artículo 156 de la ley objetiva, pues es menester recordar que el delito de secuestro tiene un impacto lesivo, tanto para la víctima, el ofendido, los testigos, como para la comunidad en general. Citando el artículo 1 constitucional, me permito traer a colación el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fayren Carvi y Solís Corrales contra el Estado de Honduras, donde determinó que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son por sí mismas tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de toda la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad de todo ser humano. Y en el caso que nos ocupa, se infringió violencia emocional a la víctima Patricia Alexandra Venegas Cruz, al ser sometida a una privación ilegal de la libertad teniendo tan solo 2 meses de embarazo. Y en el mismo sentido, también se infringió violencia física, verbal y moral en contra del ofendido, pues fue amenazado con no volver a ver a su esposa ni a su hijo. Por esta razón, su señoría, la Fiscalía, reitera su solicitud para que sea decretada la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, pues es necesario garantizar 2 aspectos fundamentales que nuestra Constitución prevé en su artículo 19. La seguridad e integridad de la víctima, el ofendido, los testigos y la comunidad en general, así como la substanciación de este procedimiento. Además, que se ha demostrado que esta medida cautelar solicitada es necesaria, pertinente e idónea. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. En atención a lo planteado por el agente del Ministerio Público, Defensa, ¿desea realizar alguna manifestación? Sí, su señoría. Pido su autorización para ponerme de pie. Autorización concedida. Gracias, señoría. Le solicito que no se imponga la arbitraria medida cautelar de prisión preventiva requerida por la Fiscalía y que se respete el derecho de Carlos Atanasio Puentes Ruiz a ser considerado inocente en todas y cada una de las etapas del procedimiento, como lo señala el artículo 20 constitucional, ya que los argumentos de la Fiscalía no son prueba suficiente para determinar que mi representado deba permanecer privado de su libertad, cuando existen medidas cautelares menos lesivas para su integridad. Este no es un caso excepcional, como lo argumenta la Fiscalía, puesto que no se configura lo establecido en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, su señoría, lo que argumenta la Fiscalía es una interpretación errónea de los hechos ocurridos el 17 de junio del 2012, ya que existe una declaración de su hermana, Marcela Puentes, que acredita el motivo de Carlos para viajar hacia Chichimequillas, donde ella vive, puesto que se encontraba desde hace 2 días hospitalizada por una grave intoxicación y llamó a su hermano para que la visitara. Cabe mencionar que Carlos Atanasio no tiene conocimiento del delito que se había cometido y que por ello no tenía presunción de huida, ya que Chichimequillas es un poblado muy peligroso y la carretera es muy insegura, como muchas de México, y corre gran peligro al transitarla. Cabe resaltar que no tenía conocimiento de que existía una investigación en su contra y mucho menos una orden de aprehensión, lo cual no fue autorizada por la autoridad jurisdiccional correspondiente, causa suficiente para que su señoría decrete la libertad de mi cliente,
con conformidad con el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En segundo lugar, mi representado cuenta con domicilio habitual, el cual se encuentra ubicado en calle 56, número 2430, y además proporcionó un número telefónico fijo a la autoridad competente, de dígitos 45 56 892, y cuenta con un trabajo estable en el taller Automotor Limitada, lo cual su señoría demuestra el arraigo que tiene mi cliente en esta ciudad y voluntad de ser notificado sobre el proceso en cuestión. La Fiscalía intenta que mi cliente sea visto como un riesgo para la comunidad. Sin embargo, Carlos Atanasio Puentes Ruiz no tiene antecedentes de ser una persona violenta, lo cual hace ver que no es un riesgo ni para la víctima ni para la comunidad. Como Eduardo Santos, dueño del taller donde él trabaja, mencionó en su testimonio, Carlos Atanasio es un buen sujeto, trabajador, honrado y puntual, y lo calificó como ser un mecánico ejemplar. Por lo tanto, solicito su señoría que, de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decrete la libertad de mi cliente, pues Carlos Atanasio Puentes Ruiz no afectará la investigación y comparecerá cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias de la investigación. Es cuanto. Muchas gracias.